Bienvenidos a todos a este video. Hoy vamos a empezar hablando, bueno, más bien recordando el mensaje de Nuestra Señora en Fátima, cuando todas las cosas que ella nos dijo a través de esas apariciones que, que ocurrieron. Una de las cosas que dijo fue aquello de: han de venir modas que ofenden mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben andar con la moda. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor siempre es el mismo. Nuestra Señora, al referirse a esto y a los demás mensajes a través de sus apariciones, todo va en fin de la preocupación de ella por la conducta del ser humano, debido a todos los pecados. Los pecados han llegado a un auge en la historia de la humanidad y por eso, por la conducta del hombre, por la mala utilización de la libertad del hombre. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de ahora, de cómo católicos, practicantes, no practicantes, hacemos mal uso de nuestra libertad. Y es precisamente del liberalismo del que vamos a tratar. Y para ello, pues, qué mejor que tener a un experto en el tema, alguien bien preparado como Aarón Mariscal. Él es, pues, docente en universidad y también administra redes sociales de contenido católico que también les vamos a estar compartiendo. Así que, Aarón, bienvenido. Qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz de, bueno, poder contribuir en la medida de mis pequeñas posibilidades a este asunto tan complejo y tan delicado como es el análisis del liberalismo. Sí, claro. Bueno, partiendo pues principalmente, nosotros podemos intuir, podemos suponer lo que es el liberalismo, pero siempre, como todo pues en la vida, uno debe estar seguro e ir a la fuente de lo que objetivamente son las cosas. Así que nuestra primera pregunta pues sería esa para Aarón: ¿qué es el liberalismo? Bueno, el liberalismo es la exaltación de la libertad absoluta, la libertad entendida en su sentido negativo, libertad como negar toda atadura, negar toda sujeción, especialmente sujeción a las leyes divinas, sujeción a Dios. En sí, liberalismo tiene que ver con la centralidad en la palabra libertad, una libertad mal entendida, lo que vulgarmente o coloquialmente conocemos como libertinaje, es decir, la libertad para hacer el mal. En sí, el sentido fuera del liberalismo, el sentido de la palabra libertad es que es una libertad, hay un libre albedrío que Dios nos da para hacer el bien o el mal, para afirmar la verdad o el error. Y esa libertad bien utilizada es la verdadera libertad, mientras que cuando la utilizamos mal, en realidad es esclavitud, porque nos hacemos esclavos de nuestras propias pasiones, de nuestras falencias, y que son heridas del pecado original, producto de esa herida del pecado original. Y ciertamente hay personas que seguro cuestionarán a esto, pero yo no creo en el Dios cristiano, yo tengo mi propia religión. Bueno, es una verdad natural igual, es una verdad natural. No es que sea algo solo válido para los católicos, esto de que la libertad se puede entender en su sentido positivo o negativo, de afirmar o negar algo, sino que la libertad, eh, el libre albedrío es algo que tenemos los seres humanos y que es válido para todos, independientemente de la religión, y bien utilizada esa libertad es verdadera libertad. Mal utilizada es aquello que los liberales reclaman como la libertad que podemos decir yo tengo derecho a hacer, ¿no? Si tengo, como puedo, como existe la posibilidad de negar el bien, entonces lo voy a negar. Como existe la posibilidad de negar la verdad, la voy a negar. Porque eso sigue mis propios capítulos, esa es la idea liberal. Esa es básicamente a grandes rasgos, ¿cómo decirlo? La base del liberalismo. Claro que hay diversos autores, siempre nos van a tratar de, a veces cuando intentemos criticar la ideología liberal van a surgir este tipo de argumentos en torno a la idea de que hay varios autores y por lo tanto no podés
atacar a un liberalismo general, porque no hay un liberalismo, hay varios liberalismos. En parte esto es cierto, pero toda esta confusión ideológica que hay obedece a unos principios comunes, y esos principios comunes se centran en la idea de que hay que exaltar la libertad mal entendida, por supuesto. Autores diversos, hay Locke, Hayek, Mises, Rothbard y demás, pero en sí lo que los une a todos ellos es esta idea de que las leyes divinas no son obligatorias para obedecer en nuestros actos humanos. Claro, perdón, le interrumpo, Aarón, que esa es precisamente toda la humanidad hoy en día. Yo vivo en base a lo que yo creo que es correcto, yo vivo buscando pues mis sueños, lo que a mí me interesa y no me importa, y no me interesa si hay una ley de Dios, si Dios existe. Lo que único que importa para mí es yo hacer lo que yo quiera, lo que mis caprichos me dicten. Y toda esa psicología es la que vemos hoy en día por doquier. Y claro, como usted dice, o sea, no se pone a pensar nunca el ser humano en, estoy siendo egoísta acaso, en solo querer vivir lo que yo creo que es eh, lo correcto, em, y no, sin importar si se llega a caer en el maltrato con el prójimo, hacerle daño a alguien, pues hacerse quizá daño a sí mismo también, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, hoy mucho predomina esta actitud bastante egoísta que consiste en que hago lo que me dé la gana y me doy placer a mí mismo y busco mi propia felicidad. Hay que tomar en cuenta que la razón humana puede equivocarse, puede ver ciertas cosas que en realidad son mentiras como si fueran verdad, entonces le puede atraer esas cosas, puede disfrazarlas de verdad. Queremos al mal en razón de bien, o sea, ciertos malos deseos los justificamos con la falsa idea de que son bienes. Y sí, hoy en día está lamentablemente muy extendido eh, extendida esta obstinación en el pecado. Como diría alguien en alguna ocasión, escuché decir que alguien decía, el liberalismo es la puesta en plural del pecado original. Ese no serviré de Satanás en un principio, ese non serviam, se convierte en algo justificado, entre comillas, ¿no? Divulgado en toda la humanidad a través de nuestras instituciones sociales, y eso es lo que es hoy el liberalismo, es la puesta en plural de aquel pecado original. Entonces se podría decir de que cada ser humano, en el momento en el que cada decisión que pueda tomar, si éste no busca esa ley natural, esos 10 mandamientos, la voluntad de Dios, en otras palabras se puede decir de que está actuando igual a como actuó el demonio en ese momento de decir, no serviré. ¿Es así? Sí, efectivamente. Muchas veces cuando caemos en la obstinación, en el pecado, podemos ser presa fácil del demonio. Porque una cosa muy distinta es caer en algún pecado ocasionalmente, porque hasta el final de la vida vamos a tener esa posibilidad de caer en pecado. Lo ideal es desear no hacerlo, pero como somos falibles, somos imperfectos, vamos a estar predispuestos o tener la posibilidad de caer en cosas malas, pero el problema es la obstinación en eso, obstinación que es el ser necio, ser terco y no querer aceptar la corrección, no querer aceptar que a partir de las consecuencias de ese mal que hicimos antes, debemos reflexionar y evitar hacerlo. Pero entonces debemos distinguir entre que hay situaciones en las que, ok, una persona comete un pecado y se puede corregir y ya puede evitarlo o no cometerlo con la misma frecuencia que antes. Y otra cosa es, esta persona se empecina en seguir cometiendo aquel pecado y no solamente lo comete, sino que lo recomienda, da el ejemplo a otros y demás. Y eso es, bueno, muy lamentable, ¿no? Sí, y precisamente porque eh, en el fondo, cualquier persona, sea practicante o no practicante, religioso, de cualquier religión que sea, al final, como digo, sea o no sea,
su conciencia siempre le va a dictar esa ley natural, porque la ley natural está impregnada en nuestra alma. eh, y por esa razón nos podemos guiar para saber eh, el camino del bien y el camino del mal, qué es bueno, qué es malo. Ahora, eh, las personas pasan por alto, pasan mucho por alto eso, pues, el buscar decir qué es lo correcto y se niegan a eso y pues, como usted decía, pasan por encima a sus intereses. Y aquí entra algo que también usted comentó acerca del pecado, de cómo esa libertad va acompañada de una razón. Es decir, que los animales no son libres porque están sometidos a su instinto. Entonces ellos, claro, no es que dicen, toman la decisión de hoy voy a comer, hoy no voy a comer, eh, hoy quiero pues hacer lo que sea. Entonces ellos, claro, hacen lo que su instinto les diga. Había un ejemplo muy práctico para comprender esto y es de que es imaginarse un arquero, es decir, de flechas, un arquero que, eso de flechas. Nosotros podemos observar cómo al disparar esa flecha va dirigida hacia un objetivo y nosotros podemos comprender es la dirección de esa flecha que, claro, no tiene voluntad propia de escoger a dónde ir, sino que ya es lanzada este, por, por alguien. Y esto también parte de las vías de Santo Tomás de Aquino, lo que estoy comentando, que también es demostración para saber la existencia de Dios, de que tuvo que haber alguien quien tirara esa flecha, digamos. Pero bueno, el punto es que el animal tiende a este comportamiento, no puede hacer nada, él simplemente está esclavo, por así decirlo, de su instinto. Entonces, el ser humano, por el contrario, es un ser animal racional. Entonces, esa racionalidad es la que precisamente, claro, nos da la libertad. Y entonces, eh, claro, entonces la pregunta va acá, Aarón. Eh, ¿Usted qué nos podría decir acerca de esto que es fuerte? El hecho de que cada vez el ser humano, al no buscar esa ley natural, al no buscar en esa libertad, capacidad de libertad que tenemos para escoger el bien, no lo escogemos, caemos en los pecados. ¿Por qué es eso? Lo que no sigue la ley natural, lo que no siguen los 10 mandamientos, directamente nos lleva al pecado, al vicio. Es ahí donde no somos felices, porque personas pueden decir, yo no necesito ser religioso, yo no necesito ser católico practicante para poder ser feliz. Tengo mi vida y tal, y la vivo pues como yo creo conveniente. Pero o sea, no falla, eso es matemático. Si un ser humano, si un alma, si una voluntad en el universo no vive alineada con la ley natural, con los 10 mandamientos, con la voluntad de Dios, no se diga ya más específicamente con la doctrina de la Iglesia Católica, esa persona no va a ser feliz. Entonces, aterrizando ya, Aarón, ¿qué nos podría decir usted acerca de que una persona entre menos busque ese objetivo de correcto, ese camino correcto a seguir, va haciéndose cada vez más similar a un animal? Porque así como el animal sigue el instinto y es esclavo del instinto, el ser humano también comienza a ser esclavo de sus pecados, de sus vicios. Correcto, es así. Las personas tenemos uso de razón y debemos utilizar esa razón para alcanzar el bien y la verdad, que es Dios. Los animales, en cambio, no cuentan con eso y, como dice usted, siguen sus instintos. Es en ese sentido que el liberalismo nos hace esclavos, como que esclavos perpetuos de estas malas actitudes, al disponer las instituciones sociales para implantar todo este conjunto de ideologías, toda esta formación, bueno, ideologías que derivan del liberalismo, ¿no? Como el socialismo, el feminismo y demás cosas. Y entonces el ser humano, si quiere escapar de toda esta cadena de cosas, tiene que entender
de razón natural, usar su razón natural primero, ¿no? Para eso no se requieren grandes estudios ni cosas por el estilo. Profundizando un poquito más, la persona puede de su propia voluntad adquirir cierta noción básica de filosofía, recta filosofía, teología también, la formación catequética, el credo, entender el porqué del credo y cosas por el estilo. Y así vamos a alcanzar una recta libertad que nos permita hacer el bien y conseguir la verdad. Por supuesto que cabe aclarar que el ser humano siempre tuvo eh, desde un inicio la posibilidad de pecar y por lo tanto personas malas ha habido en todas las épocas, tanto en el Imperio Romano como los selyúcidas, los persas, los griegos, los godos, visigodos y demás. Toda época, toda sociedad, los chinos, etcétera, los aztecas, mayas, incas. En toda época puede haber personas buenas y malas. Lo que diferencia nuestra época de las anteriores es que ahora se ha instituido esa maldad mediante las conquistas del liberalismo. Un evento histórico señalado como el referente es la Revolución Francesa de 1789, que depuso a la monarquía, tiró a la monarquía por la ventana para implantar la república bajo los principios iluministas, del iluminismo que consiste en la idea de que hay una falsa iluminación, bueno, que ellos consideran verdadera, los iluministas, una iluminación, mientras que el pasado de la Edad Media era oscuridad, oscurantismo, la iglesia, todo eso nos ocultaba conocimientos. Ahora viene la luz, la verdadera luz. Esa es su idea, ¿no? Otros acontecimientos posteriores, pues, en concordancia con la Revolución Francesa, contribuyeron a destituir esta armonía que lograba la cristiandad, es decir, la comunidad de pueblos cristianos con instituciones sociales sólidamente constituidas bajo los principios de la religión verdadera, y así se fue conquistando varios aspectos de la vida colectiva. León XIII, este papa, en su encíclica Libertas, eh, describe 4 conquistas específicas del liberalismo, es decir, unos logros que ha tenido esta ideología y que logró implantar como si fuera dogma incuestionable: la libertad de imprenta, la libertad de conciencia, libertad de enseñanza y pues la libertad religiosa. Entonces, en este sentido, em, para resumir, lo que diferencia nuestra época de la anterior es que ahora vivimos, ¿cómo decirlo? Alguna vez alguien había mencionado estructuras de pecado, es decir, ahora es mucho más difícil que antes mantenerse santos o intentar ser santos, porque todo lo que está a nuestro alrededor dificulta todo eso. Casi no imposibilita, pero sí hace realmente muy difícil, eh, por ponerlo en términos vulgares, portarse bien, ¿no? Vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el colegio, en las amistades, mucha vulgaridad, mucho mal comportamiento obstinado, carencia de promoción de la virtud, y todo eso nos lleva a tener deseo por el mal, a querer ser como los animalitos. Soy libre, bueno, si mi hermano hizo el mal, ¿por qué no yo también? Si él se cayó en un pozo, ¿por qué no yo también? Ese tipo de cuestiones. Sí, Aarón, y bueno, usted me imagino pues tiende a trabajar con jóvenes, usted es docente, nos compartía. Em, ¿Cómo usted ve, en base al, claro, al liberalismo que estamos hablando, eh, esto que parte de esta ideología también del liberalismo, que son las ideologías de género? ¿Qué nos podría decir al respecto de cómo el liberalismo tiene que ver con esta ideología de género? Bueno, los jóvenes, una vez que ya están desprovistos de la religión o siguen la religión solo por costumbre y no por verdadera convicción, entonces tienden a ser más presa fácil de las ideologías, y como se divulga tan frecuentemente como si fuera algo normal, cualquier ideología como el feminismo, el socialismo, el liberalismo, etcétera, entonces ellos tienden a caer fácilmente en eso pensando que es lo correcto, es lo bueno, porque como no tienen referente de una autoridad moral sólida que los convenza,
Entonces, les parece que esa es la mejor opción para intentar lograr un mundo mejor, más de más igualdad y cosas que ellos consideran correctas, ¿no? Y bueno, todo esto pues es muy triste de ver. Sin embargo, pues mm, es algo que se promueve como si fuera sentido común, ¿no? Por todos los lados vemos que todas estas leyes de comportamiento de estos principios ideológicos lo divulgan como si fueran algo que debería ser normal. Es como que es obvio que el feminismo está bien, no deberías ser antifeminista, no deberías criticar el feminismo, es obvio, o sea, vos estás mal, estás cometiendo un pecado mortal contra esta nuestra religión feminista o el liberalismo. Es obvio que el libre mercado es la mejor opción. Y así con varias otras ideologías. Y eso que acaba de decir usted es muy importante porque hay que hablar las cosas como son, lo blanco blanco, lo negro negro, llamar las cosas por su nombre. Y es eso, pues, al final, las personas, creyentes o no creyentes, están cometiendo pecado, o sea, están abiertos a eso, al pecado mortal, hablando de estas personas. Y como digo, crean o no crean, al final de sus vidas van a llegar ese juicio delante de Dios, donde, o sea, eso es inevitable, crea uno lo que crea, es inevitable cambiar la realidad, ¿no? Y usted mencionaba también algo muy, muy interesante, que es con respecto a esa característica de este tipo de ideología que no asume, no acepta una autoridad. Em, y me recordaba a un texto de un gran pensador, entre tantas cosas que él hizo, em, que es el doctor Plinio Correa de Oliveira. Él mencionaba que a todos estos problemas de la sociedad, problemas de la iglesia, problemas del mundo, no eran problemas y crisis, por así decirlo, específicas o diferentes, sino que era toda una sola en la cual derivaba todo lo que hoy en día nos topamos, como lo que estamos hablando, liberalismo, feminismo, socialismo, etcétera. Y bien, el doctor Plinio decía lo siguiente, que a este proceso se le puede bien aplicar las palabras de Pío XII, relativas a un sutil y misterio enemigo de la iglesia. Porque claro, uno puede pensar que, como decía, son diferentes males los que vemos en la sociedad, pero todo, o sea, todo llega a un solo punto, que es un mal espiritual, de ahí parte todo. Y claro, como mencionábamos desde un principio, todo partió desde ese pecado original, ¿no? Entonces, Pío XII nos dice que él se encuentra, hablando de este enemigo, él se encuentra en todo lugar y en medio de todos. Sabe ser violento y astuto. En estos últimos siglos intentó realizar la disgregación intelectual, moral, social de la unidad en el organismo misterioso de Cristo. Quiso la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad, a veces la autoridad sin la libertad, que es lo que me recordó por lo que usted decía. Este es un enemigo, dice, que se volvió cada vez más concreto, con una ausencia de escrúpulos que aún sorprende. Cristo sí, la iglesia no. Después, Dios sí, Cristo no. Y finalmente el grito impío, Dios está muerto y hasta Dios jamás existió. Y aquí la tentativa de edificar la estructura del mundo sobre las bases que no dudamos en señalar como las principales responsables por la amenaza que pasa sobre la humanidad. Una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una política sin Dios. Entonces, esto es exactamente todo lo que estamos viviendo al día de ahora y todo partiendo de lo que estamos hablando, ¿no? Em, ahora, Aarón, podríamos pasar al siguiente punto, que es hablar, ya hablamos acerca del liberalismo, digamos, en un tanto general, personas creyentes y no creyentes, mucho hablando de, pues, acerca del ser humano como tal, de que al final, pues, podemos, con lo que usted nos ha explicado, observar de que es eso, todos estamos
bajo una misma verdad, rodeados de una sola verdad, queramos o no, nos guste o no, pues estamos frente a ello. Pero ahora, dentro de la Iglesia Católica, ¿existe también el liberalismo? Y le hago la pregunta. Sí, lamentablemente, como todas las personas somos eh, capaces de pecar, no solo de hacer el bien, y esto incluye a consagrados y no solamente a seglares o laicos como lo somos nosotros. Pues entonces, sí, efectivamente, un sacerdote, una monja, un fraile también puede no solo cometer pecados, sino obstinarse en ello y sostenerlo doctrinalmente, es decir, hacerse liberal. Es algo que ha sido, incluso ha ocurrido, mejor dicho, antes del advenimiento del liberalismo. Lo vemos, por ejemplo, en Guillermo de Ockham, quien propuso bueno, sentó las bases para el nominalismo que se desarrolló más adelante. Martín Lutero era un sacerdote católico que impuso el protestantismo, Juan Calvino y bueno, otros pensadores con el paso del tiempo. Y el liberalismo infiltrado en la iglesia es algo que si bien venía sucediendo décadas antes del Concilio Vaticano II, el concilio lo que hace es posibilitar esta infiltración aún más y lograr que personas con ideas erróneas, malos teólogos, personas heréticas, tiendan a ser privilegiadas con la posibilidad de imponer errores. Algunos de los teólogos que se citan, eh, entre los que los precursores del concilio y que durante el concilio después ayudaron con sus ideas a divulgar más el liberalismo, son por ejemplo Karl Rahner, von Balthasar, mm, Yves Congar y otros, ¿no? Antes del concilio, claro, hay igual bastante de esto que es muy fuerte y por eso precisamente es que San Pío X, al comienzo del siglo XX, sacó la encíclica Pascendi Dominici Gregis, la encíclica Pascendi, que es la que condena al modernismo. Y este es el nombre preciso que recibe el liberalismo denominado teológico. De alguna manera podemos llamar al liberalismo teológico modernismo. Es la idea de que las cosas modernas son mejor, pero no las cosas modernas en cuanto a lo material, porque debemos distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es el mundo físico y el mundo metafísico es otra. El mundo físico se refiere a, por ejemplo, el mundo físico se refiere a todo lo que podemos ver y tocar. Los avances, los progresos del mundo físico no son malos. Una computadora, un celular, las vacunas, una escoba, un vehículo, un automóvil, todas estas cosas son producto del el ingenio humano rectamente utilizado. Ahora, lo que sí no siempre es bueno es el hecho de innovar en las ideas, porque la innovación debe orientarse hacia el bien. Si innovamos en algo, proponemos algo nuevo, debe ser para mejorarlo, pero cuando lo proponemos para empeorarlo, ahí está el problema, y eso es lo que ha sucedido muchas veces. Por eso es que el modernismo es el amor desenfrenado hacia ideas modernas equivocadas, no hacia ideas que puedan reafirmar lo anterior y perfeccionarlo, sino impulsar demasiadas herejías. Nos decía San Pío X que el modernismo es la cloaca de todas las herejías. Ahí se juntan todas las herejías y ahí nos incitan a comulgar con doctrinas erróneas, a pensar mal. Y del modernismo deriva también esto del progresismo católico, ¿no? Que es lo que vemos en quienes promueven cierta nivelación de Cristo con la Pachamama, cierta exaltación de los paganismos indígenas, cierto ecologismo neopagano y diversas corrientes que son muy lamentables, ¿no? También que, también, perdón, Aaron, también que el hecho de integrar todas las religiones, que todas las religiones son lo mismo, ¿no? Sí, el hecho de que todas las religiones sean lo mismo, esa idea es como el indiferentismo religioso, tal vez podríamos llamarlo más apropiadamente sincretismo religioso mundial, eh, o panteísmo. Bueno, eh, el punto es que el modernismo es como que una idea según la cual el dogma católico debe cambiar. No solamente puede cambiar, sino también debe cambiar. Hay que cambiarlo, hay que modificar, hay que innovar, hay que transformar toda esta doctrina y darle un nuevo sentido.
una religión mundial. Autores señalan que instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con toda su serie de principios propuestos para la humanidad, para renovar nuestras instituciones, han contribuido a este fin de crear una religión mundial. Y lo vemos en varios aspectos. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando era niño en la materia de religión, en el texto, en el libro de texto de esa materia, de esa asignatura, eh, se mostraba como ejemplos de, no solo de vida, sino también de doctrina, de forma de pensar a Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, en lugar de mostrarnos a los santos, en lugar de mostrarnos a enseñarnos a imitar a los santos, los grandes doctores de la iglesia, los padres de la iglesia, su doctrina, sus acciones, su vida, sus obras. Y eso pues es una consecuencia de la infiltración del modernismo o del liberalismo teológico en la Iglesia Católica, en nuestras instituciones, en nuestra vida secular, nuestra vida, por así decirlo, en el mundo, ¿no? Esas son las consecuencias del liberalismo. Bien, perfecto. Ahora, como usted nos explica que el liberalismo tal, por mayor, o sea, mejor, específicamente, mejor dicho, también adentrándonos en el modernismo, ¿será que, claro, estando dentro de la Iglesia Católica, como usted ya bien mencionaba, este, ¿será que esto queda solo a nivel de laicos o también nosotros podemos encontrar este tipo de ideologías, ese tipo de liberalismo en sacerdotes, en religiosos, en religiosas? Y si es así, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo yo o cómo una persona que nos puede estar viendo puede llegar a una misa, por ejemplo, y al escuchar el sermón de un sacerdote, cómo para una persona así que no sabe, cómo puede ella identificar cuando un sacerdote, un religioso, una religiosa tiene estas ideas, ideologías completamente contrarias a la doctrina católica? Una de las maneras de detectar a un ministro de la Iglesia liberal o a un consagrado liberal es fijarse en cómo habla de Jesucristo. Si habla de nuestro Señor como un simple amigo imaginario que nos consuela y demás cosas, pues posiblemente consecuencia del principio liberal. Esto tiene que ver con la redención, ¿no? Negar la redención, negar la necesidad y la importancia de que Jesús nos redima con su sacrificio y con su muerte. Es como que, y esto se manifiesta en frases como, por ejemplo, el infierno está vacío, o en el infierno no va nadie, no existe el infierno. Todo, no importa, portate como quieras, Dios siempre te va a perdonar, eh, después te confesas, e incluso no hace falta confesarte, estate tranquilo, viví tranquilo en concubinato, por ejemplo, no hay ningún problema, y demás cosas. Esa es una manera. Y otra podría ser ver cómo la persona, bueno, oír cómo esa persona se refiere a las instituciones, a la política. Si habla de la política como algo que puede estar sin Dios, sin ningún problema, entonces cuidado, posiblemente sea consecuencia de una mentalidad liberal. Por ejemplo, ¿no? Sacerdotes que digan, no, eso de la cristiandad, del reinado de Cristo, bueno, eso era antes, ahora ya no hace falta proclamarlo públicamente, no hay que mezclar religión con política, no, la constitución hay que respetarla, la decisión, hay que cooperar en lo bueno, ¿no? Y es como que la idea central aquí en ese discurso liberal es separar la vida pública de la privada. Es decir, la religión católica uno debe, según esta ideología, tenerla en casa, en la sacristía, encerrar eso en la sacristía, en la capilla y fuera en la vida pública no, callar. Callar eso, no proclamar a Jesucristo públicamente, no exigir el cumplimiento de sus leyes, no convencer, no intentar convencer a otros de la conveniencia, eh, el gran fruto de que tengamos instituciones cristianas. Esa, esas son algunas maneras de detectar un discurso liberal. Perfecto. Em, Quiere decir entonces que a todos estos ministros, todos estos religiosos consagrados que podamos conocer, ellos también
¿Será que no nos van a predicar nada en cuanto al pecado? Sí, o si lo predican de manera equivocada. Por ejemplo, si el pecado existe, sí lo hacemos, pero todos lo hacen porque para qué esforzarse confesarte después de hacerlo, hacerlo y después te confesas, no hay problema, no pasa nada. Es como que te incitan a hacer el mal y a pesar de que el mal está mal, eso y es muy lamentable, ¿no? Pero también es algo con lo que ellos mismos lidian porque se podría decir que de cierta manera tal vez no tienen la culpa, porque es lo que se les enseña en el seminario, en el convento, en las abadías. Y a algunos pues se les da esa formación y no tienen otra opción, no han conocido otra doctrina, no han conocido la doctrina católica íntegra, entonces naturalmente van a cometer esos errores, van a guiar mal a la gente y desorientarla. Y es algo muy triste, muy lamentable. Y en ese sentido creo yo que conviene distinguir dos aspectos. Uno, el de la materia y la forma, como se hablaba clásicamente en la filosofía. Eh, una cosa es ¿cómo decirlo? El liberal material y otra el liberal formal. Liberal material, pues alguien que comete hechos propios de un liberal o que dice cosas, afirma ideas propias de un liberal, pero sin entender la maldad de estas, sin saber o sin comprender qué tan pernicioso es todo eso para la sociedad. Podríamos resumirlo en nuestro lenguaje vulgar o coloquial, hacer las cosas de buena fe. Alguien que de buena fe cree en ciertas ideas y no tenemos mucho que reprocharle o atacar a esa persona con dureza porque, pues bueno, en parte no tiene la culpa. Y otra cosa ya es el liberal formal. El formal es decir, el que no solamente hace el mal o lo dice, sino que también sabe cuál es el bien, sabe cuál es la verdad y la niega sabiéndola, sabiendo cuál es el camino correcto a seguir, se empecina, se enterca en negarlo, negarlo y negarlo y negarlo obstinadamente, repetidamente y de manera estructurada, sistemática, como se diría. Entonces con esas personas ya conviene un poquito más de dureza, porque esa persona sabe lo que está haciendo y pues no se atreve a hacer las cosas bien. Por supuesto, esto, en esto también conviene tener cierta prudencia porque hay una jerarquía, ¿no? Mal que mal, entonces no es lo mismo que yo intente corregir a un superior, a alguien que es superior a mí en cuanto a su cargo, su oficio, a que yo se lo pida a otra persona que es superior a ella, ¿no? A otra persona que tiene la facultad, la autoridad sobre esa persona. Eso sí se podría hacer, como pedir su intercesión de esa persona para que corrija al que le corresponde ser corregido por él. De modo que así respetemos todo este orden que Dios ha puesto en nuestra sociedad. Sí. em, y qué importante lo que nos acaba de decir para saber identificar, ¿no? Y conocer más este tipo de mentalidad lastimosamente de estas personas dentro de la Iglesia Católica. Usted mencionó el punto de la confesión. em, lo veo muy importante porque hoy en día creo que es demasiado común. No sé si usted le ha pasado, usted nos mencionará, nos contará, si alguna vez en una confesión con un sacerdote usted pues se confesó de un pecado y el sacerdote mostró indiferencia o le hizo saber a usted que realmente no es pecado, que tranquilo. Entonces, la pregunta va, ¿qué le aconsejaría usted a una persona que llegando a un confesionario, al decir sus pecados, algo que la persona sabe que es pecado porque está en la base a la doctrina católica, el sacerdote le dice lo contrario? ¿Qué consejo le daría a una persona así al tener ese choque, ¿no? Con un sacerdote o bien pidiéndole el consejo a un religioso? Bueno, en esos casos creo yo que conviene primero tratar de convencer al sacerdote de que el pecado sí es pecado, de que uno realmente sabe que lo que hizo está mal, y si no lo acepta, pues ni modo no insistir, porque no es, el confesionario no es un lugar para debates teológicos o morales o filosóficos, así que uno pues va ahí a que se le dispense el sacramento, que se le dé la absolución, porque de todos modos, aunque el sacerdote niegue que algo es pecado o le diga a alguien que lo que hizo no está mal, pues uno igual en el fuero interior puede estar verdaderamente arrepentido y así recibir la absolución.
que el sacerdote no crea que cierta cosa es pecado no quita la validez de la absolución de eso que uno sabe que está mal, por más que el otro lo niegue. Perfecto. Ahora, hablamos ya de, en cuanto a estos ministros de la iglesia. Ahora no puede quedar de lado, que me imagino vamos a encontrar mucho más, vamos a encontrar un gran contraste acá también, que es con respecto a los laicos, a nosotros como laicos, porque eh, en la iglesia, pues, se podría decir que hay dos tipos de católicos. Aquellos católicos que realmente aman a nuestro Señor, a Nuestra Señora, realmente están buscando la santidad, realmente están buscando el renunciar al pecado, renunciar al mundo, renunciar al demonio enteramente, que no haya nada, nada, nada de eso, de lo que va en contra de la voluntad de Dios en la vida. Y por otro lado también está esos católicos de que, pues, viven más que todo una tibieza, por así decirlo, y que al fondo es una mediocridad, porque hacen como que de la religión a su propia conveniencia, es decir, se hacen una religión a la carta, a una carta, pues, como que si fuera de restaurante. Esto sí me gusta, entonces esto lo aplico a mi vida, esto sí no, esto me gusta más a mí, así que esto sí lo voy a seguir haciendo. Entonces es eso, se hacen una religión a su carta, se hacen, y ellos al final se terminan convirtiendo en su propio Dios, porque terminan haciendo lo que ellos van dictando que sí es correcto, que no en el fondo. Y estas personas, nosotros las encontramos, que es lo complicado, no los que llegan a misa y que llegan, ¿qué? Con camisetas de equipos de fútbol o que pasan viendo el celular en la misa, que solo van porque la mamá les dijo que fuera o la esposa les dijo que fuera. No, sino que ese tipo de personas también las encontramos en aquellas que vemos sirviendo dentro, estando en comunidades de iglesia, personas que rezan, que pasan, y que se glorifican con eso de que, no, que yo rezo tal, que yo me puedo tal cosa, que allá y no sé qué, y, y de esta manera, pues, ¿qué nos puede decir usted al respecto de estos malos católicos que tanto hay en la iglesia y que son la gran mayoría, lastimosamente hoy en día? Bueno, sí, es una distinción correcta esa. Hay por un lado católicos que intentan ser coherentes con su fe y que tal vez se les podría denominar, algunos les llaman practicantes, otros les llaman íntegros, católicos íntegros, otros les llaman católicos tradicionales o tradicionalistas. Y por otro lado están aquellos que son incoherentes con sus principios, algunos les llaman católicos no practicantes, otros les llaman católicos liberales, otros les llaman católicos solo de nombre, bueno, hay diversas maneras de llamarlo. Mm, Bueno, todo eso es consecuencia de cómo está configurada nuestra sociedad actual, ¿no? Como ya hemos mencionado antes, hay toda una serie de cosas que nos incitan a pecar obstinadamente, a afirmar falsas doctrinas, creyendo que son buenas, y a enseñarlas de manera masiva, de manera organizada, con todas las ventajas tecnológicas que implica nuestra época y demás asuntos. Mm, Ahora, el tema del liberalismo para ser distinguido entre uno y otro bando o conjunto de personas requiere de cierta agudeza, cierto olfato para entenderlo, ¿no? Claro, primero hay que saber qué es correctamente el liberalismo, ¿no? Hay un problema con esto, que por ejemplo, los marxistas a veces ven a alguien criticar el liberalismo y dicen, es de los nuestros, vamos, a ver, venga, vamos, venga para aquí, queremos charlar con usted, vamos a seguirlo, en sus redes sociales vamos a esto y demás cosas, ¿no? Vamos a ser aliados de este. Pero eso es porque piensan que el liberalismo es solamente algo que se refiere a la economía, a la empresa privada, ellos lo asocian con la oligarquía, la burguesía, pero el liberalismo va más allá de eso. De hecho, el marxismo es hijo del liberalismo, hijo del pecado original, de esa apuesta en plural del pecado original, del el derrocamiento de las instituciones, de todo eso. Entonces, una confusión ahí en el término. Y bueno, en este sentido,
A veces uno podría decir, esta persona no es liberal porque, bueno, si bien, qué sé yo, si bien es, es católica y todo, practicante de la misa y demás, además de eso, pues, este, colabora financieramente con instituciones como el Mises Institute. Oye, pero ese es el liberalismo. O también, ¿no? Ideas como, a esta persona no es liberal porque, bueno, la veo rezar mucho, pero resulta que esa persona eh, reza solamente, digamos, en la capilla, en el sagrario y fuera no se muestra como católico, es decir, no solamente en cuanto a la devoción, ¿no? Sino también al comportamiento, a la actitud, fuera de la iglesia, fuera de la casa, se obstina en seguir malas actitudes, ya sea vivir en concubinato, o, o la sodomía, o la impiedad, el afirmar doctrinas modernas perniciosas y demás asuntos. Hay que distinguir ahí entonces, o mejor dicho, calificar, evaluar si esa persona está afirmando una separación de la vida cristiana en lo público y lo privado, o si es íntegra, es honesta en todos sus aspectos, no tiene doble faz, no tiene dobleces, no tiene dos caras, una para la iglesia y otra para el mundo público, o si es verdaderamente alguien coherente con su fe, con sus principios. En los católicos denominados no practicantes es algo más fácil de distinguir, pero ya es un poco más difícil en los católicos practicantes. Y claro que cabe alertar sobre un peligro también. Mm, no hay que andar tampoco examinándolo todo como diciendo, este peca, este peca, este no peca. Pero como decían las escrituras, no más debemos fijarnos en la viga que hay en nuestro propio ojo que en la astilla o en que haya en la paja que hay en el ojo del otro, ¿no? Entonces, en principio, debemos examinarnos a nosotros mismos. Primero decir, ok, soy un ser humano que nació en el siglo XXI en un país dominado por principios liberales y medios de comunicación, colegios, familia liberal. ¿Qué he adquirido yo del liberalismo? ¿Qué actitudes tengo que no debería seguir haciéndolas y que puedo cambiar? Este es el primer análisis que debemos hacer, porque mal que mal, todos, me incluyo, todos somos víctimas del sistema, todos hemos sido alguna vez o hemos afirmado alguna vez ideas erróneas acerca de la realidad, porque nos enseñan que eso es lo correcto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es depurarnos a nosotros mismos, decir, ok, esto ya no debo pensar, esto ya no debo pensar, esto ya no debo pensar, ya no debo hacer esto, ni esto, ni esto. Y a partir de ahí, cuando ya barremos la propia casa, como se dice, después de barrer la propia casa ya podemos ir a ver, ¿no? A inspeccionar otros lugares y no con la intención tal vez de acusar, de atacar o condenar, sino de corregir, de ayudar, de acompañar, dependiendo del caso, ¿no? O si se trata de personas obstinadas, enemigos de la fe, tercos y demás, pues ya atacar con un poco más de dureza. Por ejemplo, ¿no? Lo que hacen varios fundando instituciones, administrando redes y demás para difundir propaganda católica y decir la verdad tal cual, ¿no? Sin rodeos, sin pelos en la lengua, como se dice. Sí, perfecto. Me venía a la mente, no sé si usted llegó a ver que para la Jornada Mundial para la Juventud de la última, se hizo bastante viral, se hizo bastante, que, pues, que se conoció a un sacerdote que era DJ. Este, no sé si usted lo logró ver, pero le quiero preguntar, a ver, yo para poder ser un católico coherente, yo para poder resguardarme en el bien y no caer en esto del liberalismo aún dentro de la iglesia, digamos, ¿será que yo como católico puedo escuchar cualquier tipo de música, puedo vestirme de cualquier manera, la que yo quiera, puedo hablar como yo quiera, puedo decir malas palabras, em, el tipo de estas cosas, si me entiende?
son parte de un católico, pueden ser parte de la vida de un católico. Pues en principio, libertad en lo opinable, en lo opinable. En lo que no es opinable, no libertad. ¿Qué es lo que no es opinable? Los dogmas, lo que ya ha sido definido por la Iglesia, y lo que es opinable todo lo demás en la vida práctica. Ahora, a veces los liberales se aprovechan de esto, ¿no? Porque nos dicen, bueno, como no estoy, qué sé yo, al escuchar cierto tipo de música o asistir a cierto tipo de espectáculos, no tiene eso nada que ver con la fe, con el credo, con el catecismo ni nada, entonces puedo lícitamente hacerlo porque tengo mi libertad de hacerlo. Pero hay un problema. El problema es que la realidad de las cosas que suceden, los actos humanos, tienen que obedecer ciertos principios, tienen que obedecer los principios. Y la obediencia a los principios eh, implica cierto esfuerzo en buscar lo mejor, porque hay cosas que son indiferentes, cosas que son peores y cosas que son mejores. Por ejemplo, en el ámbito de la música, en principio podemos escuchar la música que queramos, pero el detalle está, podemos escuchar la música que queramos, pero siempre que sea honesta, siempre que sea honesta, es decir, que no promueva cosas malas, cosas contra la fe, contra la virtud, porque si lo reducimos a la fe, entonces, bueno, yo no soy católico, entonces yo sí puedo escuchar un reggaetón full, qué sé yo, hipersexual y demás cosas, ¿no? Todo debe regirse por no solo la ley divina, sino también la ley natural. La ley natural. Es decir, no hace falta ser católico para darse cuenta que, por ejemplo, las letras obscenas de muchas canciones de reggaetón están mal. Eso lo puede aceptar y hasta entender un ateo, un budista, lo que sea, ¿no? Eso entonces es un dilema. Y por supuesto el tema de que hay canciones que son mejores que otras, eh, lo cual no quiere decir que las canciones que son peores, que no promueven nada vulgar, pero que no son tan buenas en su armonía, y qué sé yo, no quiere decir que sean malas, sino que simplemente hay cosas que son más apropiadas o más convenientes. En el ámbito de la ropa, lo mismo. En el ámbito de la ropa, pues uno puede distinguir a una persona liberal de no liberal por su obstinación en el vestir mal. En el caso de los varones, se ve esto en las misas, ¿no? Que yo voy de shorts, voy con mi camiseta de algún equipo de fútbol, y si se me corrige, digo, no, pero eso que no tenés razón, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Y no es nada malo, estoy diciéndome como quiero, como me gusta, así me gusta. O en el caso de las mujeres, ¿no? De que el vestido corto, o mucho escote, no, porque sos un machista, sos un no sé qué, no tenés derecho a decirme nada, yo puedo vestirme como quiera. Ahí está nuevamente el tema del pecado original, no serviré, no voy a servir a Dios, no voy a servir a sus leyes, no voy a servir a la moral, no me interesa la moral, me interesa hacer lo que me da la gana, lo que yo quiero, puedo y me da la gana. Entonces la actitud que conviene tener es de siempre tratar de observar, corregir estas actitudes, estos actos, ¿no? Dicho, estas acciones, estos hechos, y pues distinguir entre un simple descuido de una persona al cometer un pecado y una obstinación o una terquedad en seguir y seguir y seguir con algo. Esa creo yo que es la situación. Vale, listo. Nada más para ir concluyendo con el video, una conclusión de todo lo que hemos aprendido con Aarón. Debemos de comprender lo siguiente, y es de que yo tengo que toparme con la realidad basado en las escrituras de que en la vida solo hay dos caminos. ¿Cómo lo vemos eso en las escrituras? Y es porque nuestro Señor dijo que, aparte de que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, también Él dijo de que el ser humano solo le puede servir a un Señor. En el corazón solo puede haber un Señor, no dos. Entonces es de comprender nosotros los católicos y cualquier persona de que no es que yo estoy en un intermedio o yo no estoy haciendo tantas cosas malas, pero tampoco tantas cosas buenas. Yo estoy en el medio. No, eso no existe. O sea,
precisamente, o uno es del lado de la bandera, por así decirlo, de nuestro Señor, o uno es de la bandera del demonio. No hay punto intermedio. Yo enteramente estoy amando a nuestro Señor, o no lo estoy haciendo, o yo íntegramente lo estoy haciendo, o no lo estoy haciendo. Entonces aquí podría entrar mucha gente a decir que esto es súper difícil entonces, que no lo voy a lograr. Hombre, basta con pedir la gracia, basta con rezar para que nuestro Señor, Nuestra Señora, nos infundan la gracia en nosotros que necesitamos para cumplirlo. Eso es así, basta confiar y pedir ante lo que no podemos y hacer hasta donde podamos. Y también recalcar lo que nos explicaba Aarón, y es con respecto a que tener mucho cuidado con esto de los dos bandos que estamos hablando, porque em, con esto de los dos caminos, porque yo, pues, al no estar ubicado bien, posicionado de la manera que se debe, con la iglesia católica, con Dios, ante la ley natural, ante los 10 mandamientos, de toda la doctrina católica, yo estoy abierto al pecado, yo estoy abierto al vicio. ¿Y qué es lo que me lleva el vivir ese liberalismo en mi vida? Es caer siendo esclavo del pecado. Yo me vuelvo esclavo de algo, me vuelvo esclavo de un vicio. Y por eso es que hoy en día vemos incluso tantos famosos que se han quitado la vida. Y casos así siempre vamos a escuchar, precisamente por esta razón. El que venga de orgulloso a decir de que no, yo sé cómo vivir mi vida y no me importa pues lo que están diciendo, pues ya cada quien al final el juicio que va a tener y la vida que va a tener. Por eso que hoy en día hay tanto divorcio, por tanto relativismo que existe. Y bueno, nada más quería cerrar con este mensaje de conclusión ante todo lo que aprendimos el día de ahora con Aarón. Y pues agradecer enormemente la presencia suya, Aarón. Muchas gracias por estar acá y por darnos el tiempo de provecho para nosotros, para aprender a algo que no hay mayor bien pues que nos va a dejar, que nos va a acercar más al cielo, más esa meta de la santidad. Así es que agradecer enormemente y esperamos pues y no sea la única vez que podamos tener en este canal para poder seguir aprendiendo de todo este tema tan complejo del liberalismo. Gracias, Daniel, por la oportunidad de, bueno, difundir estas ideas, tratando de aportar un poquito entre lo mucho que hay mucho por investigar, mucho por leer y por eso recomiendo que la gente se prepare, que revise el Magisterio Pontificio, que revise las encíclicas de los papas, hay mensajes perfectísimos para entender por qué motivos el liberalismo está mal, qué argumentos tenemos contra eso. Está la Libertas de León XIII, está la Quanta Cura con el sílabus de Ato Pío IX y demás, ¿no? Hay varias otras que ya conocerán y hay libros también bastante buenos como El liberalismo es pecado del padre Félix Sarday Albani o también El error del liberalismo del cardenal Luis Villot y así varios otros. Muchas gracias por ese consejo. Vale la pena realmente para nosotros llevar una vida exactamente como los buenos católicos que han existido en la humanidad han venido llevando. Y también muy importante que leamos también nosotros el catecismo de la Iglesia Católica, que nos instruyamos para poder saber por dónde caminar aún siendo católicos, para ser buenos católicos para la Iglesia de nuestro Señor. Así que hasta acá el video. Sin más pedirles que se suscriban, que den like, compartan y esperar más entrevistas como estas con temas que no se tocan mucho, pero que son demasiado importantes para escuchar. Así que nos vemos a la próxima. Hasta acá el video.